Qué gusto estar con ustedes una vez más en este estudio del libro de Apocalipsis, donde hemos aprendido muchísimo. Ha sido una tremenda bendición poder estudiar este maravilloso libro de las Sagradas Escrituras. Y como ya es nuestra costumbre, vamos a hacer una oración y vamos a cantar una alabanza preciosa que estoy seguro que el Señor va a usar para hablar a tu corazón. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres precioso y te pedimos que tú nos hables en este día precioso y maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Te exaltamos y te alabamos. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes ante los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se seca tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición.
A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Podemos descansar en la presencia de nuestro precioso Señor Jesucristo. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, pues abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 12, en un tema titulado Guerra en el cielo. Guerra en el cielo. En los primeros 6 versículos, la semana pasada estuvimos examinando a los 3 personajes principales de esta batalla cósmica, de esta batalla que se lleva a cabo en los aires y en el cosmos. El primer personaje es la mujer vestida del sol, versículo 1, que la identificamos claramente como la nación de Israel. El segundo personaje es el dragón escarlata del versículo 3, identificado como Satanás. Y el tercer personaje, el hijo varón del versículo 5, identificado sin lugar a dudas con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, después de identificar estos personajes en la batalla cósmica, en la batalla de los siglos, vamos a ver cómo la guerra se desarrolla ahora en los cielos. Apocalipsis 12, versículo del 7 al 12, dice lo siguiente: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Existen 2 errores de igual magnitud en los que cae el género humano con frecuencia. El primero de estos errores consiste en negar la existencia de Satanás y de sus demonios. Millones de personas niegan la existencia de este ser espiritual de gran maldad y niegan la existencia de sus demonios y del infierno. Ellos dicen que Satanás es un invento de la religión, que es un personaje de la mitología, que no existe tal entidad, que no existen sus demonios y que no existe el infierno. El segundo error consiste, al contrario del primero, en sentir un desmedido y enfermizo interés en Satanás, en sus demonios y en el infierno. Estas son las personas que le temen a Satanás, que se cuidan de los ataques diabólicos, que ven demonios por todas partes, que piensan que el diablo está muy interesado en destruir sus vidas y que se presenta de muchas formas y se están cuidando todo el tiempo y tienen cierto temor de Satanás y de sus demonios,
los cuales ven por todas partes. De la misma manera, podemos discernir que a Satanás le gusta que las personas tengan un concepto equivocado de él. A Satanás le gusta distorsionar la verdad porque él es mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Entonces Satanás está conforme con que millones de personas piensen que no existe. Al final se enfrentarán el día de su muerte con la tristísima realidad de la existencia de Dios y de la existencia de Satanás y del infierno. Satanás también está conforme con que algunos le tengan un exceso de temor, de miedo, porque de esta manera los controla. Por esta razón la Biblia nos revela que Satanás es el padre de mentira y que se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como un ministro de justicia, como un predicador lleno de luz, ¿verdad?, que predica la palabra de Dios, pero su corazón está totalmente alejado de las Escrituras. De hecho, uno de los más grandes mitos populares acerca de Satanás es que él es una especie de monstruo con un tridente gigantesco, con unos cuernos horrorosos, con una cola puntiaguda y que se encuentra a cargo del infierno, que Satanás gobierna, que es el jefe del infierno y que está ahí atormentando a las almas. Pero esto es un error, porque no hay nada más lejano de la realidad que esto. Satanás no está en el infierno, Satanás nunca ha estado en el infierno y Satanás nunca será jefe del infierno. Satanás será sentenciado al lago de fuego hasta después de que Dios aplaste su rebelión final, después del reino de los 1000 años de Cristo. En Apocalipsis 20, del 7 al 10, es cuando Dios juzgará a Satanás y lo arrojará al lago de fuego. De hecho, ese será el momento en que Satanás inaugure con su misma presencia el lago de fuego a donde fueron arrojados el anticristo y el falso profeta 1000 años antes. Así que lejos de estar en el infierno, Satanás divide su tiempo entre estar vagando por la tierra, buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro 5:8, y estar en el cielo, donde dedica su tiempo a acusar a los escogidos de Dios. Esta es una de las actividades principales de Satanás. Él se dedica a acusar a los creyentes delante de Dios. Es importante comprender que hasta el día de hoy, Satanás sigue teniendo acceso al cielo. Esto se enseña en el libro de Job capítulo 1 y Job capítulo 2, cuando Satanás viene a acusar al justo Job delante de Dios y tiene acceso al cielo. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra. Y entonces comienza a atacar a Job. Mira, he aquí tu siervo, el justo Job. Déjamelo, Señor, déjame tomarlo, déjame quitarle su dinero y sus propiedades y vas a ver cómo no blasfema de ti. Y ahí vemos una entrevista entre Satanás y Dios en el cielo. Esto nos confirma que hasta el día de hoy Satanás tiene acceso al cielo. Y principalmente presenta 3 tipos de acusaciones en el cielo. Apúntalas. En primer lugar, Satanás acusa a los creyentes delante de Dios. Satanás comienza a observar las vidas de los cristianos y comienza a acusarnos delante de Dios, comienza a presentar acusaciones falsas principalmente y algunas que pudieran ser incluso verdaderas. En segundo lugar, Satanás también acusa a Dios delante de los creyentes. Satanás viene a atacar la vida de los cristianos y a decirnos que Dios es un mentiroso, que la palabra de Dios no es cierta, que las promesas de Dios son falsas, así como lo hizo en el huerto del Edén con Eva. Cuando él tentó a Eva, fue una tentación en la mente de Eva y Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho que si comen que no coman de ese árbol, de ese fruto de ese árbol, porque el día que comen ciertamente morirán. Y Satanás comienza a engañarle, a decirle, no es cierto, no morirán, coman de ese fruto y serán como dioses. Así que Satanás, en segundo lugar, acusa a Dios delante de los creyentes. Y la tercera estrategia de Satanás es acusar a los creyentes delante de los creyentes, provocando celos, iras, contiendas, pleitos entre los creyentes dentro de la iglesia. Así que Satanás lucha en el cielo contra los santos ángeles de Dios
y en la tierra contra los hijos y las hijas de Dios. El plan de Satanás es eliminar a todos los que sirven a Dios. Y si le fuera posible, Satanás querría matar a todos los cristianos. De hecho, si Satanás pudiera matar de una vez por todas a todos los cristianos de la faz de la tierra, podría unificar mucho más fácilmente al mundo bajo su imperio de maldad. Recordemos que Pablo, en su carta a los tesalonicenses, dice que en el presente siglo hay quien está deteniendo las fuerzas diabólicas, las fuerzas satánicas, y esa persona que está deteniendo a Satanás hasta que la iglesia sea arrebatada es el Espíritu Santo operando en la iglesia. Entonces esto es una utopía. Satanás nunca va a poder eliminar a la iglesia del Señor de la faz de la tierra, porque nosotros somos escogidos de Dios y nada ni nadie nos podrá tocar sin que Dios lo mande. Sin embargo, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, Satanás podrá entonces unificar todas las fuerzas del mundo bajo su imperio para poder gobernar este planeta durante los 7 años de tribulación. De manera que la Biblia nos revela que aunque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, todavía no se ha cumplido su sentencia definitiva. Y aunque él sabe su destino, como se revela en las Escrituras, Satanás sigue luchando despiadadamente su batalla contra Dios. Así que esta batalla de los siglos continuará hasta que Satanás sea encarcelado temporalmente en el abismo y luego permanentemente en el infierno, arrojado al lago de fuego. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo en la tierra. Cada día que pasa, hermanos, cada segundo que pasa, cada instante y momento que transcurre, Satanás tiene menos tiempo, está como león rugiente, está como león enjaulado, echando espuma por la boca, queriendo devorar a los creyentes. Es como un partido de fútbol que va ganando 10-0 un equipo y el equipo que va perdiendo sabe que le quedan 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. ¿Y qué hacen estos equipos? Comienzan a patear, comienzan a golpear, a meter falta, ¿verdad? A transgredir todas las leyes porque están molestos, están enojados sabiendo que les queda poco tiempo. Muy bien, entonces después de haber descrito los actores del combate, la mujer que es Israel, el dragón que es Satanás y el hijo que lleva a esta mujer en su vientre, que es el Mesías, a continuación vamos a describir esta batalla en los cielos y lo vamos a hacer en 3 secciones. Vamos a estudiar la batalla en el versículo 7 y 8, la victoria de Dios en el versículo 9 y la celebración por la victoria de Dios en el versículo 10 al 12. Vamos entonces a adentrarnos en este maravilloso estudio en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 12, y vamos a describir esta batalla en los cielos. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apunta la palabra batalla en el original griego, es la palabra griega pólemos, que describe una guerra, un conflicto de gran hostilidad y antagonismo. Y esta batalla está ocurriendo en el cielo, dice el versículo 7. Y aquí hay una pregunta interesante que debemos plantearnos, porque la Biblia nos revela que existen 3 cielos. El primer cielo es el que está conteniendo la tierra en la atmósfera, es la atmósfera terrestre, desde la primera capa de la atmósfera hasta la última capa, que es la troposfera. El segundo cielo es el cielo de los astros, donde se encuentra la luna, el sistema solar, la Vía Láctea, todas las galaxias, todos los agujeros negros, todos los soles y las supernovas que existen en el universo están en la esfera del segundo cielo. Y el tercer cielo es el lugar de la habitación de Dios, donde Dios existe, donde Dios habita. Entonces, nosotros pensamos que esta batalla ocurre principalmente en la esfera del primer cielo, porque Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire y a sus demonios se les describe como las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en Efesios 6, versículo 12. Entonces, aunque ha habido
batalla en el cielo desde la caída de Satanás en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. El punto culminante de esta batalla se alcanzará durante la tribulación. Repito, desde la eternidad pasada ha habido conflictos siempre en las esferas celestiales entre Satanás y sus huestes de demonios y los ángeles de Dios. Pero el punto culminante de esta batalla que se ha llevado a cabo por siglos desde la eternidad pasada va a ocurrir en la tribulación. Esto es maravilloso. Vean el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y aquí se nos comienza a describir la batalla. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Había una batalla tremenda en la esfera de este primer cielo, aquí en el planeta Tierra, en donde Satanás desesperadamente está luchando con todas sus huestes de maldad, con la tercera parte de ángeles, como ya lo vimos la clase pasada, que él arrastró desde su rebelión en los cielos, y se están enfrentando con las huestes celestiales de Dios. Y aquí cabe hacernos una pregunta muy interesante. ¿Cómo será esta batalla en la esfera celestial? Porque esta es una batalla inmaterial. Es una batalla invisible. No es como las batallas que tenemos aquí en la Tierra con armas nucleares o con bombas atómicas o con AK-47 o con granadas o con golpes o con armas químicas o biológicas. Esta batalla en los cielos es de carácter invisible. Un comentarista, Henry Morris, dice acerca de esta batalla lo siguiente. Henry Morris dice: las armas y las tácticas que se usarán en esta guerra celestial es algo más allá de nuestra comprensión. A los ángeles no se les puede herir, no se les puede matar con armas terrenales, y las fuerzas físicas, como las que conocemos, no pueden mover a los seres espirituales. Pero estos seres sí operan en el universo físico. Por lo tanto, debe haber poderosas energías físicas y espirituales que pueden impulsar los cuerpos angelicales a velocidades superiores a la de la luz por el espacio y que pueden mover montañas o cambiar las órbitas de los planetas o de los astros. Es con tales energías y poderes que se librará esta batalla celestial. Aunque Satanás y sus huestes de demonios y las huestes de ángeles de Dios son seres invisibles y espirituales, sí pueden afectar el mundo físico. Entonces es una batalla que va mucho más allá de nuestra comprensión. No vamos a poder entender, tal vez hasta cuando lleguemos al cielo con el Señor, cómo es que se libran estas batallas o cómo se libró esta batalla entre Satanás y sus huestes y las huestes de Dios. Algunos teólogos piensan que esta culminación de la batalla en los cielos, de esta batalla cósmica, comenzará en el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando los santos tengamos que pasar por las nubes en el aire y Satanás se oponga a nuestro paso con el Señor, porque recordemos que Satanás está gobernando en el primer cielo, es decir, en la atmósfera terrestre. Él es el príncipe de la potestad del aire. Esa es su esfera de operación diabólica en la atmósfera terrestre. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, se describe cómo será arrebatada o trasladada a la iglesia. En ese momento, imagínense ustedes, el Señor Jesucristo va a venir desde el tercer cielo, va a atravesar el segundo cielo, va a introducirse en la atmósfera terrestre Jesús, no va a tocar la tierra Jesús en el arrebatamiento, porque va a ser un evento que ocurra en el aire, en las nubes. Este va a ser un momento glorioso cuando Jesucristo comience a invadir los territorios satánicos, resuciten los muertos de todos los tiempos de la iglesia y nosotros los que quedemos seremos transformados, recibiremos cuerpos glorificados y seremos trasladados por el Señor Jesucristo, a quien recibiremos en las nubes y nos llevará junto con Él. Saldremos del primer cielo de la atmósfera terrestre con cuerpos glorificados como el de Jesús. Atravesaremos Júpiter, las Vía Láctea, galaxias, todas las esferas del segundo cielo y llegaremos a la Nueva Jerusalén, al tercer cielo. Esto es maravilloso.
Y aquí tenemos que formular una pregunta. ¿Ustedes creen que Satanás no haga nada, que no se oponga al traslado y al arrebatamiento de la iglesia cuando los santos atravesaremos el primer cielo donde Él gobierna? Desde luego que Satanás se va a oponer. Recordando el pasaje del arrebatamiento, si me acompañas en tu Biblia, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18, voy a leer este texto y mientras lo leo, quiero que medites, quiero que pienses ahí en tu mente, en tu espíritu, cuál sería la reacción de Satanás ante el evento que voy a leer a continuación en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, el arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque el Señor mismo, aquí se refiere al Señor Jesucristo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arpazo es la palabra en griego, es tomar algo con violencia rápidamente, junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Satanás es el príncipe, la potestad del aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. De tal manera que aquí vemos una batalla impresionante, tremenda, que se está llevando a cabo en la esfera del primer cielo. Satanás se va a oponer con todas sus huestes demoníacas al arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, regresamos al versículo 7, Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis 12, 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Después, aquí Juan nos revela quiénes son los actores de esta batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es muy importante que comprendamos que Miguel es un arcángel que aparece en la Biblia en algunas ocasiones y siempre está asociado con la defensa de la nación de Israel. En el libro del profeta Daniel se nos revela una batalla tremenda, ¿verdad? Como Daniel aquí recibe un mensaje de un ángel, posiblemente del arcángel Gabriel, y entonces le dice que el arcángel Miguel venía a asistirlo, pero que fue obstaculizado por un poderoso demonio que dominaba sobre el imperio persa. Vamos a leer Daniel capítulo 10, por favor, versículo del 10 al 13. Daniel 10, del 10 al 13 dice, y he aquí una mano me tocó. Está escribiendo Daniel. Y esta mano de quien lo tocó es muy probable que sea el arcángel Gabriel. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí Miguel comienza a defender, a abrirle paso a este otro ángel que muy probablemente, repito, es el arcángel Gabriel, para poder asistir a Daniel. Esto nos revela que hay un conflicto en los aires, un conflicto en la atmósfera terrestre entre las huestes de Satanás y las huestes de Dios. Y el otro pasaje donde se menciona al arcángel Miguel está en el Nuevo Testamento, en Judas, versículo 9. Vamos por favor a Judas, ahí en el Nuevo Testamento, en el versículo 9. Y este es un pasaje muy, muy interesante, porque aquí se nos dice en el versículo 9 que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te
reprenda. Entonces aquí se nos revela una vez más al arcángel Miguel, que está teniendo un conflicto, una pelea tremenda con Satanás, disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón Satanás quería el cuerpo de Moisés? Recuerden que Moisés fue enterrado por Dios allá en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando Moisés llega a los 120 años de edad, dice en la Biblia que sus ojos nunca perdieron su vigor, y entonces muere Moisés y el Señor lo entierra en un lugar que nadie conoce. Y entonces, después de la muerte de Moisés, Satanás quiere tomar el cuerpo de Moisés, tal vez para alterarlo genéticamente o para levantarlo y usarlo como un objeto de idolatría, para que la nación de Israel convirtiera a Moisés en un ídolo, o tal vez para producir un monstruo diabólico. Entonces debemos recordar que todos los intentos de Satanás de oponerse a Dios a lo largo de la historia, como cuando quiso tomar el cuerpo de Moisés, o cuando Satanás quiso obstaculizar el paso del arcángel Miguel y Gabriel para que vinieran a ayudar a Daniel, todos los intentos de Satanás contra el pueblo de Dios han fracasado. Y por supuesto, Satanás también perderá esta batalla final con Miguel y sus poderosos ángeles guerreros. Regresamos a Apocalipsis capítulo 12 y ahora vamos a examinar brevemente el versículo 8. Dice aquí que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este versículo 8 es muy importante porque aquí se nos revela que las huestes espirituales de Dios comandadas por el arcángel Miguel derrotan a Satanás y a todas sus huestes de demonios. Y aquí en el versículo 8, Satanás, apúntalo por favor ahí en tu Biblia, Satanás es expulsado definitivamente del cielo. Satanás ha sufrido 2 expulsiones o sufrirá en el futuro la segunda expulsión del cielo. La primera expulsión la vemos en Isaías 14, en Ezequiel 28, cuando Dios arroja a Satanás del cielo y Satanás arrastra la tercera parte de los ángeles. Esa fue su primera expulsión, pero fue una expulsión parcial, porque como ya lo expliqué antes, en el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2, Satanás sigue teniendo acceso al cielo para acusarnos delante de Dios, para acusar a Dios delante de nosotros y para acusarnos a unos delante de los otros. Pero aquí en Apocalipsis 12:8 observamos que Satanás es expulsado definitivamente del cielo por segunda vez. A partir de Apocalipsis 12:8, Satanás ya no tiene acceso a la presencia de Dios, ya no tendrá acceso a acusar a ninguno de los escogidos de Dios, y cada centímetro del cielo será revisado exhaustivamente por Dios y sus ángeles, y serán expulsados todos los demonios, todos los ángeles caídos y desde luego su jefe Satanás. Entonces, cuando Satanás ya no tenga acceso a la presencia de Dios y los demonios que vienen delante de él también a la presencia de Dios sean expulsados, ¿a dónde va a venir Satanás a descargar su furia? Al planeta Tierra. Vean el versículo 9. Vamos a ver ahora la victoria. En segundo lugar, la segunda parte de nuestro estudio, la victoria, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo 9 nos confirma la segunda expulsión futura a Satanás del cielo. Fue expulsado, fue lanzado fuera el gran dragón. Entonces es arrojado a la tierra y aquí vendrá a descargar toda su ira y toda su furia en la segunda mitad, o tal vez desde la primera mitad de la tribulación. Es interesante que en este versículo 9 el Espíritu Santo nos da una cuádruple descripción de Satanás. Vean por favor el versículo 9. En primer lugar se le llama la serpiente antigua.
Y esto lo identifica con la serpiente en el huerto del Edén, que engañó a Eva, persuadiéndola a actuar independientemente de Dios. Cuando esta intrigante serpiente en el huerto del Edén tomó un cuerpo de serpiente, Satanás tomó un cuerpo de serpiente y podía hablar, tal vez tenía patas con las cuales pudo caminar antes de arrastrarse, y de aquí viene este título, la serpiente antigua. Génesis 3, versículo 1, dice la Biblia: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, a Satanás se le llama la serpiente antigua. Las serpientes son animales repugnantes, animales engañosos, animales perversos y venenosos, muchas especies de serpientes. Entonces, esta es una buena ilustración de cómo Satanás actúa para querernos tentar, para querernos engañar, para que actuemos independientemente de Dios. Cuando tú comiences a tomar decisiones sin tomar a Dios en cuenta, cuando comiences a actuar en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas, ten mucho cuidado, porque Satanás te está tentando como la serpiente antigua tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a actuar de forma independiente de Dios, haciéndonos dudar de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. El segundo título que se le da a Satanás aquí en el versículo 9 es diablo. La serpiente antigua, que se llama diablo. Esta palabra griega, diabolos, significa curiosamente el calumniador, el difamador, el falso acusador o el chismoso. Así que Satanás es especialista en chismear, en calumniar, en difamarnos, en acusarnos delante de Dios. Así que esto es muy interesante, porque actualmente Satanás, con toda su red demoníaca que actúa aquí en el primer cielo, nos está observando, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras luchas y sabe cuáles son nuestras acciones de los hijos de Dios. Y una de sus funciones, como ya lo vimos, es ir delante de la presencia de Dios, tener acceso a la presencia de Dios para acusarnos delante de Dios. Y aquí es muy importante hacer una aclaración, porque algunas de esas acusaciones que Satanás pudiera hacer de nosotros pudieran ser falsas, porque él es un mentiroso y padre de mentira. Entonces muchas acusaciones van a ser falsas y Dios conoce la verdad, Dios sabe que él está mintiendo. Pero otras acusaciones de Satanás pudieran ser verdaderas. Satanás podría acusarte y decir: ¿sabes qué, Señor? Tu hijo Panchito está metido en drogas, está metido en pornografía, está tratando mal a su esposa y es tu hijo. Entrégamelo, Señor, a ver si es cierto, ¿verdad? Que es tu hijo. Déjame tocar su familia, déjame tocar su salud, igual que ocurrió en el libro de Job. Entonces, aunque Satanás presente una acusación verdadera delante de Dios, tú y yo debemos saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Entonces, aunque Él venga a presentar acusaciones verdaderas, nuestro abogado Jesucristo siempre saldrá por nosotros a nuestra defensa. Entonces, esta verdad nos enseña que Satanás nunca tendrá éxito en sus intentos infructuosos y pervertidos para acusarnos delante de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 31 al 34, nos enseña que Satanás jamás podrá tener victoria ni éxito contra nosotros, presentando sus acusaciones falsas o verdaderas en contra de los creyentes. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33, subráyalo, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. ¿Quién podrá acusarnos? Si Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos fueron pagados por Jesús en la cruz. Y el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz, como dice Pablo en Colosenses. Entonces el fracasado diablo, calumniador, chismoso, difamador, no encontrará ninguna manera de acusarnos, ni a través de acusaciones falsas ni verdaderas. Regresamos a Apocalipsis 12:9, el tercer título que se le da a el diablo es Satanás. Se llama diablo y Satanás, dice el versículo 9. Y esta palabra Satanás proviene del hebreo Satán, que significa simplemente el adversario. Satanás es el adversario, el enemigo de Dios. Y el cuarto título que se le da a el enemigo es el dragón que engaña al mundo entero. Y esto subraya la obsesiva actividad de Satanás como el engañador. Satanás ha engañado al género humano a través de la historia. Como ya lo vimos en la introducción, Juan 8:44, Satanás es el mentiroso, el padre de mentira. Debemos tener mucho cuidado cómo nosotros nos manejamos en nuestra vida. Que en tu vida, amado hermano y hermana en Cristo, no haya nada que tú tengas que ocultar. Que no haya absolutamente nada que tengas abajo de la mesa, que no te cachen, que no te vean, que no te descubran, porque entonces ya estás actuando en las tinieblas. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y que nos manejemos siempre con la verdad. Voy a pagar mis impuestos con la verdad. Voy a ir a hacer una declaración al Ministerio Público con la verdad. Voy a ir al banco a pedir un estado de cuenta y a declarar mis estados financieros con la verdad. Siempre manejarnos con tu esposo, con tu esposa, con la verdad, porque cuando comenzamos a mentir y a enredarnos en historias mentirosas, en falsos testimonios, en engaños, nos va a alcanzar nuestro pecado. Y nos vamos a meter en problemas graves porque estaremos participando del reino diabólico de las mentiras. Y nosotros vivimos en un mundo mentiroso. En grandes esferas de este mundo, ¿verdad? Como la esfera de la política, de la economía, de la cultura, de la educación. Todo es un engaño, está lleno de mentiras, es una mezcla de verdad con mentira que pudre toda la información y nos tiene sumergido en un mundo de tinieblas. Y en cuarto lugar vamos a estudiar, en último lugar, la celebración por la victoria del arcángel Miguel, de Dios y de Jesucristo sobre Satanás. Vean el versículo 10 al 12, Apocalipsis 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que esta multitud, estas voces, ¿verdad?, que Juan escuchó en el cielo, esta gran voz que escuchó Juan en el cielo, ¿verdad?, está declarando la victoria de Dios sobre Satanás. Y esta declaración dice, ha venido la salvación. Esta palabra salvación, soteria, aquí no solo abarca la redención de los creyentes, sino también la liberación de toda la creación de los estragos de la maldición y del pecado de Satanás, que tendrá su consumación en el reino de los 1000 años de Cristo. O sea, ya nos libramos de Satanás. Satanás ya no va a estar actuando aquí en el cielo, ni va a venir a acusar a nadie. Ha venido la salvación. Y esta palabra, repito, no solamente abarca la salvación de los escogidos, sino también la salvación y la restauración de todo el planeta Tierra. Recordemos que el planeta Tierra va a quedar destrozado, devastado, los mares convertidos en sangre, las aguas de los ríos amargadas, lluvias de meteoritos, lluvias de cometas, terremotos en diferentes partes del mundo. Ninguna ciudad del mundo se va a salvar. Todas las ciudades del planeta van a quedar destrozadas, destruidas. Habrán 2,000 millones de muertos en la primera etapa de la tribulación. Después otros tantos miles morirán en la segunda parte de la tribulación. Y este planeta estará lleno de cadáveres sin haberse podido enterrar. El mundo quedará totalmente destrozado al final de la tribulación.
¿Y qué va a pasar con el planeta Tierra, con los mares, con los animales, con el reino vegetal, con los ríos? ¿Qué va a pasar con la atmósfera que quedó contaminadísima de las explosiones volcánicas, de los impactos de los meteoritos que van a venir, de los terremotos? ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese por segunda vez? Va a salvar su creación. Va a restaurar el planeta Tierra, y esto es maravilloso. Los mares van a ser restaurados, los ríos van a ser limpiados, la atmósfera va a ser regenerada, los animales salvajes van a perder esta cualidad de ser salvajes, las plantas, el Señor les va a quitar lo espinoso, les va a quitar las espinas, les va a quitar el veneno, ya no habrán más virus ni bacterias que afecten al ser humano. Y esto se nos revela en Romanos capítulo 8. Vamos brevemente aquí a Romanos 8, versículo 19 en adelante. Romanos 8, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí está hablando de la manifestación de los hijos de Dios en el reino milenial de Cristo. Vean el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, verso 21, será libertada de la esclavitud de corrupción cuando la creación fue sujeta a la esclavitud de corrupción, en Génesis capítulo 3, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que esta salvación incluye toda la esfera de la salvación de los escogidos de Dios y también de la creación. Regresamos a Apocalipsis 12, ahí en el versículo 10, esta gran voz del cielo dice: ahora ha venido la salvación, ha venido el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí la palabra poder se refiere a la omnipotencia de Dios. Dios es el todopoderoso, es el omnipotente, y ahora el poder de Dios está a punto de manifestarse en este mundo caído con el establecimiento del reino de Cristo. La autoridad de su Cristo que se menciona ahí en el versículo 10 se refiere sin lugar a dudas a el reino que el Señor Jesucristo establecerá aquí en la tierra próximamente. Y toda esta celebración del versículo 10 nos da el apóstol Juan la razón por la cual están celebrando. A la mitad del versículo 10 dice: ¿por qué razón estamos celebrando? Porque ha sido lanzado fuera del cielo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces aquí es arrojado, es expulsado Satanás por segunda vez y definitivamente del cielo. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Después que Cristo establezca su reino milenial, la Biblia dice que Satanás será atado con una cadena durante 1000 años en una prisión. Y al finalizar los 1000 años, Satanás será desatado, encabezará una revolución más, una guerra más en contra de Jesucristo, que será totalmente aplastada por Dios, y después será arrojado al lago de fuego. Y aquí hay una pregunta interesante, porque ¿a quién va a convencer Satanás? ¿A quién va a persuadir Satanás de rebelarse contra Cristo en el milenio? ¿No es verdad que en el milenio será un reino de gozo, de paz, de justicia, de amor? Sí, es verdad, desde luego. Pero al principio del milenio debemos recordar que van a entrar personas con cuerpos corruptibles, hermanos. Algunos sobrevivientes de la tribulación de Israel y de los gentiles entrarán con cuerpos corruptibles, y esas personas se van a reproducir sexualmente en los primeros años de la tribulación y van a traer bebés al mundo, y esos bebés traen la simiente de Adán y de Eva porque ellos se reprodujeron sexualmente con cuerpos corruptibles. Entonces esos bebés van a engendrar más bebés a lo largo de 1000 años, y la maldad va a ir creciendo gradualmente, poco a poco durante el milenio. Al final del milenio la maldad habrá aumentado, no en proporciones grandes. Algunos seres humanos decidirán no servir a Dios ni a Cristo, y a ellos son a los que Satanás convencerá para rebelarse contra Dios. Vamos a revisar esto muy brevemente en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3.
Dice la Biblia, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 10, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí vemos el final de Satanás. ¿Cómo va a acabar Satanás? Con una rebelión infructuosa, fracasada, absurda en contra de Cristo. Cristo lo va a aplastar al final del milenio, lo va a juzgar y será arrojado a el lago de fuego, donde estará por toda la eternidad. Así será el final de Satanás. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 12, por favor, en el versículo número 11. Versículo 11, porque aquí se nos describe, se nos revela quiénes son aquellas personas que están haciendo esta fiesta de celebración en el cielo por la victoria de Jesucristo y del arcángel Miguel en contra de Satanás y sus huestes. Dice, y ellos le han vencido a Satanás, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que, ¿quiénes son estos adoradores que están declarando que el reino de Cristo vendrá, que la autoridad de Cristo está a punto de venir, que la salvación y el poder de Dios y la autoridad de su Cristo han llegado? Son los millones de redimidos de Dios. Y aquí en este versículo maravilloso, que es el versículo 11, se nos describe a los cristianos, a los escogidos de Dios, como los vencedores. Y ellos le han vencido. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un vencedor. Y Cristo vive dentro de ti y te ha dado la fuerza espiritual por medio de su Espíritu Santo para que tú puedas vencer a Satanás, a sus huestes de demonios, a el pecado que mora dentro de ti y vencer tu propia carne y nuestros propios malos pensamientos y nuestros propios pecados. Es un poder sobrenatural dado por Dios en la vida de los creyentes. Y aquí se nos describen estos 3 elementos que nos conceden la victoria contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte. Dice aquí, lo han vencido, en primer lugar, por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ha limpiado nuestra alma, nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha redimido del mercado de esclavos en el que nos encontrábamos. Éramos esclavos de Satanás, ahora somos libres en Cristo. Repito, la sangre de Cristo ha limpiado nuestra alma, nos ha perdonado todos nuestros pecados y nuestras maldiciones y nos ha redimido del mercado de esclavos en el cual nos encontrábamos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, búscalo en tu Biblia para que lo subrayes. 1 de Pedro 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que nos redime del mercado de esclavos donde nos encontrábamos. Así que el primer elemento con el cual vencemos a Satanás y vencemos el pecado y vencemos la muerte y vencemos el miedo y vencemos la carne es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Todos los días démosle gracias a Dios y adorémoslo por la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en el Calvario por cada uno de nosotros, porque con esa sangre somos más que vencedores en Cristo Jesús.
El segundo elemento que nos da la victoria es por medio de la palabra del testimonio de ellos, dice el versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En segundo lugar, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que los santos de la tribulación seguirán siendo fieles testigos de Jesucristo. Su testimonio no flaqueará a pesar de las amenazas y persecuciones que experimentarán. Ellos seguirán siendo fieles. La palabra del testimonio de ellos darán testimonio que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo. El testimonio simplemente será una consecuencia de su nuevo nacimiento. Así que tú y yo, de la misma manera que los santos de la tribulación, somos vencedores. Nuestro testimonio, nuestros actos, nuestras palabras, ¿verdad?, reflejan el hecho de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos e hijas de Dios. Y el tercer elemento que se describe aquí, con el cual tenemos victoria sobre Satanás, es que estos santos de la tribulación menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La fidelidad de estas personas se extendió hasta la muerte con tal de agradar a Cristo. Aquí este grupo se refiere principalmente a los santos mártires de la tribulación, pero se aplica definitivamente a todos los creyentes de todas las épocas. Quizá nosotros no muramos como mártires, ¿verdad?, perseguidos por Satanás, pero el día de tu muerte y de mi muerte, si es que vivimos para Cristo, también moriremos para Cristo. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Mateo 10, versículo 38 y 39, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, estos mártires de la tribulación menospreciaron su vida. Mi vida no es valiosa sin ti, Señor. Mi vida no vale la pena sin ti, Señor. Si tú no estás conmigo, no quiero ir a ninguna parte. Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú me llenes, que tú me dirijas, que tú, Señor, puedas iluminar mi camino todos los días. Y estaré contigo en esta vida y aún más allá de esta vida. Y en el versículo 12, para terminar, dice el apóstol Juan, Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos, cielos. Alegres el primer cielo, porque será liberado ya cuando regrese Cristo. Alegres el segundo cielo, alegres el tercer cielo, y los que moráis en ellos. Y después dice Juan: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás es expulsado definitivamente del cielo, viene a la tierra con gran ira para violentar el planeta Tierra. La palabra ira, tumos, se refiere a un violento ataque de rabia. Es una furia violenta y emocional, no una ira racional. Así que Satanás sabe que le queda poco tiempo y por esta razón descenderá a la tierra con gran furia para tratar de perseguir a la nación de Israel y matar a aquellos que adoran a Cristo. Así que sin importar cuán desesperada parezca su situación, sin que importe con cuánta furia Satanás se encolerice contra ellos, los cristianos podemos consolarnos al saber que la derrota de Satanás es definitiva y es segura. No importa que Satanás venga, hermano, a atacarte, a acusarte delante de Dios, a quererte hacer tropezar, a quererte incluso matar, asesinar, secuestrar. Nosotros sabemos que estamos seguros en los brazos de nuestro precioso Dios. Así lo entendió el gran reformador alemán Martín Lutero. Y Lutero escribió un himno maravilloso que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Voy a terminar leyendo un par de estrofas de este preciosísimo himno de Martín Lutero. Castillo fuerte, dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver. Astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Aún muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa.
Oremos. Señor, gracias te damos por este mensaje de tu palabra, Señor. Entendemos que en el futuro, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se desatará una batalla en los cielos terrible, Señor. Satanás querrá atacarte con toda su furia y con todas sus huestes demoníacas, pero tú enviarás al poderoso arcángel Miguel, protector de la nación de Israel, y Satanás no podrá contra él, Señor. Será derrotado definitivamente, será arrojado del cielo. Él y todas sus huestes demoníacas jamás podrá entrar más delante de tu presencia para acusar a tus escogidos, Señor. Será arrojado a la tierra donde tendrá dominio y gobierno por unos pocos años, porque sus días estarán contados en aquel tiempo, Señor, hasta que tú vengas con gran poder y gloria a salvar a tus escogidos, a salvar a tu preciosa nación de Israel, Señor, a restaurar el planeta Tierra, Señor. Quedará como era el huerto del Edén, Padre, y aquí estaremos contigo y viviremos y reinaremos contigo 1000 años, Señor. Al final de los 1000 años, Satanás será desencadenado y encabezará la última revolución en tu contra, pero tú, Señor, lo aplastarás definitivamente y será arrojado al lago de fuego, donde será castigado para siempre con todos los impíos que negaron tu palabra y que se burlaron de ti, Señor, porque tú eres un juez justo y santo, Señor, que no puedes pasar por alto el pecado. Pedimos en este momento que tú guardes a la maravillosa nación de Israel, Señor, que tú los prepares para esos tiempos de juicio y de salvación en la gran tribulación, y que también nos prepares a nosotros, que somos tu iglesia, Señor, porque muy pronto tú vienes, Señor, a este mundo por nosotros y nos vas a arrebatar, Señor. Y ahí en las nubes te veremos, Señor. Seremos trasladados y contigo traspasaremos el primer cielo, el segundo cielo. Llegaremos al tercer cielo, a tu presencia, mientras Satanás se opone y el arcángel Miguel pelea por nosotros y por la nación de Israel. Y nada ni nadie podrá impedir que seamos trasladados contigo al cielo para celebrar el tribunal de Cristo en el cielo y las bodas del Cordero. Te amamos, prepáranos para ese día, Señor. Enséñanos a vivir para ti, Señor. Enséñanos a seguir confiando en que tu sangre preciosa nos limpia nuestra alma, que tu sangre preciosa nos ha redimido del mercado de esclavos donde nos encontrábamos y que tu sangre preciosa nos ha perdonado todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y esperamos tu pronta venida por nosotros. Precioso Jesús, te amamos y te adoramos. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por seguir estos estudios. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te guarde y que te dé mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación